Ok, no me estaban escuchando todos. Bien, otra vez. Les decía que en esta ocasión vamos a trabajar con este tema muy bonito y muy importante que es el Día de Muertos, que es muy representativo en nuestro país y que ya se acerca la fecha. Entonces vamos a realizar un trabajito en conmemoración, ¿vale? Bien. Eh, Vamos a representar por esto que es una tradición prehispánica, ¿vale? Es una tradición, una costumbre que viene celebrándose desde tiempos muy, muy antiguos, antes a nosotros, a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos. Es algo que es parte de nuestro día a día, de nuestra vida, ¿vale? Todos en algún punto hemos celebrado esta fecha, es muy importante saberlo. Y así como nosotros lo celebramos, es muy importante que sepamos de dónde viene y qué hay detrás de todo esto, ¿vale? Entonces vamos a continuar. Nuestro tema viene dividido en tres partes, que es el origen, rituales y ofrendas. Y en la parte de conoce más viene el trabajo que vamos a realizar para la siguiente semana. Para ser más específicos, tiene que ser antes del 30, ¿vale? Porque ahorita vamos a ver cuándo son los días oficiales del Día de Muertos. Tiene que ser para el día 29, que es viernes. O sea, tenemos 2 semanitas para poder realizar nuestro trabajito. Y es un trabajo muy sencillo, muy fácil. Ok, el origen del Día de Muertos. El origen, se me pasó una. Ok, origen del Día de Muertos. La tradición del Día de Muertos se remota desde la época prehispánica. Les decía, viene desde hace mucho tiempo, es mucho más antigua que ustedes y que yo, ¿vale? Déjenme muevo algo aquí. Ok, listo. Se celebra desde la época prehispánica, desde antes que nuestros abuelos, que nuestros bisabuelos, que nuestros tatarabuelos. Es algo muy, muy antiguo y que no puede faltar en nuestro país, algo que nos representa en el mundo o ante el mundo, ¿ok? Se puede encontrar en casi todas las comunidades indígenas de Mesoamérica. Es una tradición milenaria que se ha mantenido a pesar de la conquista española hasta nuestros días. Recordemos que nosotros antes de que llegaran los españoles, antes de que llegara esta famosa historia de la conquista, pues teníamos ya nuestras tradiciones, nuestras creencias, nuestro politeísmo, y una de esas partes muy importantes dentro de nuestras creencias hacia los dioses, había un dios que era muy representativo, que vivía en el Mictlán. El Mictlán es este lugar como lo que hoy los cristianos y católicos conocen como el infierno, ¿sí? Y bueno, este Dios de la muerte en nuestra cultura, bueno, hay diferentes, porque recordemos que no, a pesar de que somos un solo país, aunque, bueno, antes no había limitaciones políticas, como por ejemplo las delimitaciones que son entre México y Estados Unidos, México y Honduras, Nicaragua, Paraguay, Argentina, todas esas delimitaciones que hoy existen antes no estaban. Entonces, cada cultura tenía su propio dios y lo representaba de diferente manera. En la cultura azteca se representaba por, lo voy a decir despacito, ¿vale? Porque es complicado. Mictlantecutli, ¿vale? Es este dios que, pues, representa a los aztecas. Prácticamente hay muchos que son casi iguales, ¿ok? Eh, en la cultura maya, los mixtecas, los teotihuacanos, los toltecas, era Kukulcán, ¿ok? Kukulcán era su dios de la muerte, pero que tenían en común que todos estaban representados ante la muerte y este era el dios que cuidaba el Mictlán, que es donde todos los muertos van.
Y bueno, es una tradición milenaria, ya lo habíamos dicho, no tiene 100, 200, 300, 500 años, tiene más de un milenio que bueno, creemos en esto y venimos celebrando. Entonces, por eso es muy importante cuidar estas creencias. ¿Okay? Y como les decía, es una creencia que no nos pudieron quitar los españoles con su conquista española, con su conquista cristiana, con sus bautismos. ¿Okay? Hay que tener en cuenta que es un tema muy polémico, sin embargo, la adoctrinación de estas religiones es algo que se nos impuso y que no es como tal una liberación, como muchos lo ponían. Hoy está habiendo más temas de este tipo sobre el rechazo hacia esta conquista porque muchas personas sufrieron, muchas personas fueron esclavizadas, fueron tomadas a la fuerza y se practicaron muchas cosas horribles con nuestra gente hace mucho tiempo. Entonces no hay que romantizar el celebrar tanto que nos hayan conquistado los españoles, porque fue una época muy fea para la población en ese momento. ¿Okay? Que sí, nos trajeron muchas cosas buenas, como muchos avances, sin embargo, sí fue un tanto complicado para nuestra gente. Y bien, después es una tradición milenaria que se ha mantenido a pesar de la conquista española hasta nuestros días. Sin embargo, ha evolucionado ya que adoptó algunas costumbres católicas, ¿vale? O sea que se mezcló y se han creado imágenes con el paso del tiempo. Esto a partir de la adoctrinación y a partir de, bueno, este miedo a Dios, este miedo o respeto a Dios, este miedo o respeto a la muerte, pues trajo consigo el que no dejáramos del todo de lado nuestras tradiciones, sino que hiciéramos una parte híbrida entre las dos cosas. ¿Okay? Entonces, que se crea el Día de Muertos como lo conocemos. ¿Sí? El Día de Muertos se celebra para recordar a todos los seres que ya no están en este plano, en el plano terrenal. Es un encuentro importante con nuestros ancestros. Se dice que los días 1 y 2 de noviembre son los días principales para celebrar a los muertos. Se reciben a los fieles difuntos con las velas encendidas en los altares y con los rezos, a estos que llamamos ofrendas. Hay quienes deciden visitar la tumba de sus seres queridos en el panteón y igual pueden hacer su ofrenda ahí en el mismo panteón y lo celebran de esta manera. Visitando, adornando, limpiando, cuidando la memoria de los seres que alguna vez estuvieron entre nosotros y llegamos a amar y que todavía recordamos con mucho cariño. La cultura mexicana, a comparación de otras culturas, celebra la muerte y la considera como parte del ciclo de la vida de manera positiva. Recordemos que no somos la única cultura, hablando en términos milenarios prehispánicos, que celebraba la muerte. También los egipcios, por ejemplo, celebraban a la muerte con este dios de la muerte y que también tenían su Mictlán, pero en ellos se llamaba de otra manera. Déjenme les digo bien el dato. ¿Ok? Anubis, se llamaba Anubis y él era el dios de la muerte. Eh, Déjenme buscar algo que les quería decir. Ok, para el inframundo de los egipcios es el Duat, así se le llama, Duat, que es como nuestro Mictlán, es como nuestro semejante, ¿vale? Entonces, recordemos que, o vamos a recordar de ahora en adelante, que no somos la única cultura que celebra la muerte, ¿okay? Que la ve como algo que no acaba ahí, que hay algo más allá y que las personas siguen con nosotros. También los egipcios, los sumerios, los nórdicos, ¿qué podemos decir? Las culturas en Sudamérica, en Centroamérica y algunas en el norte como los
los apaches, los indios, pieles rojas. Casi todas las culturas antiguas celebran la muerte y se creía que había un después, ¿ok? No un paraíso, no un infierno, sino solamente un lugar donde iban todas las personas después de estar en este plano terrenal. Y que por lo largo de los años se ha venido mezclando con otras culturas, ¿sí? Con otras doctrinas, con otras religiones y con otros, pues vamos a llamarle eh, pues vamos a llamarle religiones. ¿Ok? Es muy importante que sepamos que nosotros, que el Día de Muertos no es mexicano, es prehispánico. ¿Sí? Porque el hecho de llamar cultura mexicana a los mexicanos es de un tiempo para acá. ¿Sí? Nosotros como ciudadanos del México que nacimos en esta época, lo único que tenemos de los antepasados son las celebraciones, las culturas, bueno, las tradiciones y la memoria de la historia de... ¿Por qué? Porque ya nos hemos mezclado demasiado con otras culturas, con otras cosas, que se ha ido perdiendo esto. Por eso es que hay que celebrarlo, hay que recordarlo, hay que siempre, siempre mantenerlo vivo. ¿Ok? Bien. Entonces decíamos que la cultura mexicana, en comparación a otras culturas, celebra la muerte y la considera como parte del ciclo de la vida de manera positiva, o sea que es parte de, la muerte es parte de la vida y es necesaria. ¿Por qué? Porque siempre hay un gran después, es lo que dicen. Bien, vamos a ver los rituales y las ofrendas. Ok, el altar de muertos, o como lo conocemos, la ofrenda, es un ritual para recibir a los difuntos. En la era prehispánica, los altares de muertos eran para las deidades, no era para nuestros seres queridos, era para los dioses. Recuerden que éramos politeístas. Y ser politeísta quiere decir que creíamos no solo en un dios, como las culturas hoy en día. Bueno, la mayoría por ejemplo, los que creen en Cristo y en Jesucristo, en Jehová, en Dios, son que solamente creen en una religión, en un Dios, que solamente hay uno y que es el Dios de todo. Pero hoy en día también hay otras culturas que siguen creyendo en el politeísmo, por ejemplo, la cultura de los indios, o hindú, como lo quieran llamar, la India. Eh, los indios creen en varios dioses, por ejemplo, Vishnu, Ganesh, en otros muchos dioses que no recuerdo el nombre en este momento, pero sigue habiendo culturas politeístas, ¿ok? Y que cada uno tiene una función diferente. Por ejemplo, en México teníamos a Tlaloc, el dios de la lluvia, a Tzinacanticutli, que era el dios de la muerte, ¿cómo les he hecho? Kukulcán, eh, este dios de la serpiente emplumada, que se me fue su nombre completamente. Tonantzin, que era la diosa de la vida, era como la diosa de todo, de la naturaleza. Quetzalcóatl, ¿vale? Entonces creíamos en varios dioses y cada uno tenía una función y a cada uno tenía su altar diferente y se le pedían cosas diferentes para eh, la vida, ¿no? Bien. Entonces, en la era prehispánica los altares de muertos eran para las deidades, los dioses, aunque estas se instalaban en diferentes fechas, no solamente en Día de Muertos. Mictlantecutli, que es el Señor de los Muertos, tiene su celebración en el mes de noviembre, siendo así que los españoles tomaron ventaja de esta coincidencia con sus fechas religiosas. Ahí es donde se viene este mestizaje, esta combinación de culturas. ¿Ok? El altar de muertos, bueno, las fechas originales para montar los altares son el 30 y el 31. O sea que para el 30 y el 31 ya deben de estar montados los altares para que el primero de noviembre y el 2 de noviembre ya vengan nuestros fieles difuntos y podamos ofrecerle algo. ¿Ok? Se desmontan el 3 de noviembre, o sea, pasando el primero y el 2, que ya vienen a comer y vienen a visitarnos y a tomarse su tequilita, sus cigarritos, que en el otro mundo no hay. El 3 es cuando ya se debe de quitar.
Ahora, la permanencia de un altar puede ser más prolongado, como hay personas que le ponen sus altares a sus fieles en un lugarcito muy apartado y claro, no se les pone flores de cempasúchil, sino que se les ponen otras flores, flores de temporada, se les pone su veladora, se les recuerda con amor casi todo el año, ¿ok? Pero esto ya tiene más un contexto religioso cristiano católico, ¿ok? Los elementos y los significados del altar de muertos son el retrato del difunto, las veladoras, que es la flama de la veladora, tiene el propósito de guiar a las almas al mundo de los vivos, o sea que con las velas los traemos. El agua representa en algunas culturas indígenas la entrada al inframundo, además de mitigar la sed del difunto. Y bueno, la representativa calaverita representa a nuestro difunto haciendo acto de presencia en nuestros altares. El pan de muerto simboliza el esqueleto del difunto. La flor del cempasúchil, su propósito es facilitar el sendero de los difuntos para llegar a nuestro mundo. Y el incienso, los alimentos, bebidas, juguetes y objetos preferidos del difunto, bueno, son aquellas cosas que les gusta en vida y que, bueno, por una vez al año pueden venir a disfrutar de nuevo. Una referencia muy bonita de esto es una película que salió apenas de Pixar que se llama Coco. Y bueno, representa de una manera más gráfica cómo es que puede ser que vienen nuestros fieles difuntos a visitarnos. Entonces, si no la han visto, vayan a verla. Muy bonita película. Visita al panteón. Hay familias que deciden decorar la tumba del difunto con flores en forma de cruz, principalmente con flores de cempasúchil, que es la flor que ya habíamos dicho desde tiempos milenarios se da en estas fechas y es representativa de estos altares. Llevan también globos, reguiletes e incluso una serenata. Ahí también todos se ponen a tomar, se ponen a comer, se hace ahí la fiesta para celebrar con nuestros fieles difuntos que están ahí con nosotros de forma, pues, espiritual. Bien, la Catrina, su origen es una figura femenina famosa a nivel internacional. Esto es muy importante. Esta es una representación a nivel internacional. El tipo del decorado. Espérenme, déjenme mover aquí. El decorado, el maquillaje es muy representativo y así como los mariachis, así como la bandera, en cualquier parte del mundo lo podemos encontrar y se sabe que es de México, ¿vale? Es algo que nos representa y que nos facilita la identidad alrededor del mundo. Bien, se le relaciona con los muertos porque se ha utilizado en los últimos tiempos como icono de la muerte, o sea que es algo nuevo, muy nuevo. Su origen remonta en 1910 y fue creada por José Guadalupe Posadas. Este es un dato muy importante. La Catrina como tal la conocemos, la creó un mexicano, un artista, caricaturista mexicano, que se llamaba José Guadalupe Posadas, ¿vale? Todas esas Catrinas que ustedes ven en la calle, que venden el Día de Muertos y que a veces la representan de forma física en papel, en esculturas. Fue creada por este mexicano por ahí del 1910. Es una crítica al clasismo social, ¿ok? Vamos a ver que esta Catrina que creó Guadalupe Posadas fue una crítica al clasismo. ¿Qué es el clasismo? A la diferencia de clases que había en México en ese momento entre las personas que eran los hacendados, los políticos y los obreros, ¿ok? Las personas que tenían menos, ¿cómo decirlo?, menos oportunidades de sobresalir en cuanto a lo económico. ¿Okay? Entonces había un clasismo muy fuerte en esa época, por lo que Guadalupe Posada hizo esta crítica, esta caricatura, como lo hemos visto en los periódicos, para burlarnos de nuestro gobierno. Y bueno, a los vendedores de garbanzos de origen indígena que querían aparentar ser ricos. Bien. La Catrina, la muerte, es una frase que dijo Guadalupe Posadas.
La muerte es democrática, ya que, a fin de cuentas, güera, morena, rica o pobre, toda la gente acaba siendo calavera. Las calaveritas, esto es a lo que va nuestro tema de isla, lo que vamos a hacer como actividad. Una calaverita literaria. Son una tradición literaria de una cultura mexicana que se difunde en la víspera del Día de Muertos. Son escritos en versos con un toque divertido y de burla a la muerte. Recordemos que en México celebra la muerte de una manera como fiesta, como una manera de burla, de albur, de manera divertida, ¿vale? Entonces, esos son las calaveritas literarias. Son escritos en forma de burla. Una de las tradiciones que acompaña el Día de Muertos en México son las famosas calaveritas literarias, que son poemas breves y humorísticos que plantean situaciones imaginarias y el encuentro de un personaje con la muerte. Este género popular tiene como propósito recordar a todas las personas que en algún momento vamos a morir, ¿vale? Sin embargo, utilizan el humor y el amor en sus versos. Asimismo, las calaveritas suelen satirizar a personajes célebres o políticos para expresar críticas a favor o en contra de ellos por medio de la burla y la ironía. Bien, ¿qué es una calaverita literaria? Una calaverita literaria es un poema breve de carácter popular que forma parte de las tradiciones mexicanas, especialmente de la época del Día de Muertos. ¿Todos lo sabemos? Estos poemas con sentido humorístico plantean situaciones imaginarias en donde un amigo personaje se encuentra con la personificación de la muerte y ésta se lo lleva al otro mundo. Por ello, es como que las calaveritas literarias satirizan a personajes célebres políticos y bueno, como ya lo habíamos dicho, ¿no? ¿Cuál es el origen de la calaverita literaria? No estamos muy seguros, pero se cree que un religioso franciscano llamado Joaquín Bolaños fue quien escribió la primera calaverita literaria, por medio de la cual expresaba su apreciación de la muerte desde un punto de vista humorístico o burlesco. Posteriormente, las calaveritas fueron utilizadas en la época virreinal por algunos escritores para burlarse de los largos epitafios de los nobles, por lo que se creaban versiones propias como una crítica social o burla de algún gobernante. Era como un tipo de respuesta anárquica ante los gobiernos, ¿ok? Y ante el clasismo, decíamos que era la diferencia de las clases, nos burlábamos de los ricos, como también hoy en día, ¿no? ¿Cuáles son las características de las calaveritas literarias? Bien, las calaveritas literarias son un género popular que recuerda a las personas que todos moriremos algún día. Vamos a recordar ese punto en específico porque no solamente vamos a escribir a las personas que ya murieron, sino también que, bueno, para allá vamos todos. ¿Sí? Las características más comunes son redacción en forma de verso, porque vamos a señalizar muy bien esta parte, que va a ser en forma de verso, con rimas asonantes o consonantes. Descripción de un destinatario o una situación. Esta decimos que va dirigida hacia alguien o hacia varias personas, ya sea a políticos, a personas famosas o ya sea a nuestra propia familia, amigos, conocidos. ¿Ok? Bien. Uso de la burla y el tono irónico para expresar descontento o mofa o burla hacia las actitudes o acciones de una persona. Por ejemplo, si nos vamos a burlar de alguien que se enojó, pues tiene que ser de forma muy ingeniosa y burlona, de forma eh, divertida, a su forma de ser. Puede ser que sea enojón, celoso, muy trabajador, que sea muy aislado, que sea muy amistoso, que sea muy comelón, muy tragón. Entonces podemos burlarnos de esa forma, bueno, de ese punto, con una calaverita literaria. El escrito en forma de epitafio. ¿Cuál es la estructura de la calaverita? Pues es lo mismo. La estructura de la calaverita literaria es muy particular, si bien el tema es libre. La composición debe incluir estos elementos. 1. Versos octosilábicos. ¿Qué quiere decir? Que va a llevar 8 sílabas. Y es muy importante que recordemos que las calaveritas son versos cortos, ¿vale?
versos muy cortos que por lo general debe de llevar 8 sílabas. Bien. No existe una métrica formal, pero esto es lo que se debe de respetar. Estas 8 sílabas. ¿Alguien sabe qué son las sílabas? Y las sílabas son la forma en la que se divide una palabra. Por ejemplo, formato tiene varias sílabas. Formato. Ahí ya tengo 3 sílabas, ¿ok? Entonces ya nada más me restan 5. Muy importante es rescatar esta parte. Ok, no existe una forma métrica, pero el formato más común es el verso sea de 8 sílabas. Las estrofas pueden ser de 4 versos o de 10. Los versos son, bueno, las estrofas son un párrafo. Este es un párrafo hasta donde llega el punto y aparte. Y este es otro párrafo, desde que empieza hasta el punto y aparte, donde comienza otro renglón. Los versos son estos, las oraciones, ¿vale? Este tiene 1, 2, 3. Este tiene 1, 2, 3 versos, por así decirlo. ¿Ok? Bien. Rimas consonantes pueden ser básicamente de dos tipos, A, B o B y A. Que las últimas palabras del título y el último verso suenen igual. ¿Ok? Del primero y el último verso. Quiere decir que si tengo 4 renglones, el primer renglón y el cuarto renglón deben rimar, así como el segundo y el tercero. Suenan igual, muy similar, así como las de 2 de en medio, AB y AB, ¿ok? Que el primer y el tercer verso rimen al igual y que el segundo y el cuarto. Bien, vamos a hacer como un memorable, ¿ok? Entonces nosotros vamos a colocar 4 renglones, 4 oraciones. Por ejemplo, Juan tiene un burro, María tiene un burro, Pedro tiene un burro y un burro. Esos son un verso, que son 4 renglones. Eso es un... ok, sí. Ahí tenemos 4 renglones, tenemos 4 oraciones. Y al primer renglón, o la primera oración, le vamos a llamar A, B, A y B, ¿vale? A, B, A, B. Entonces las A tienen que rimar con las A y las B con las B, ¿ok? A con B, A con A y B con B. Puede ser A, B, A, B, B, A. Entonces estas dos B's tienen que rimar y estas dos A's tienen que rimar, ¿ok? Si yo pongo A, B, B, A, las A tienen que rimar y las B tienen que rimar. O A, B, A, B. Entonces quiere decir que estas dos A's tienen que rimar y estas dos B's tienen que rimar, ¿ok? Ahorita lo vamos a ver más específico. Bien, características a la persona a la que se le dedica, como el argumento en las calabritas. Siempre que la muerte se lleva a alguien, se debe incluir características de la persona a la que se dedica. Por ejemplo, pueden ser características físicas o características de su forma de ser. El humor, las calaveritas literarias suelen mezclar el recordatorio de lo inevitable de la muerte con el humor, el amor, dulzura y el cariño que le tenemos hacia esa persona. Final sorprendente. Es importante terminar el verso con un final inesperado, es decir, empezar con las características de la persona y llevar la historia hacia el final sorprendente, para hacer notar que es una calaverita hecha para esa persona. Un buen consejo al escribir una calaverita literaria es cantar la sílaba, ya que los versos populares no necesariamente se escriben, sino que primero se dicen. Por ello se puede intentar cantarlas con tonadas populares para ver si realmente riman. Ok, puedo hacer el tipo de canción, aunque no rimen, podemos cantarla y hacer que suene igual. Bien, voy a dejar de compartir. Esta presentación se las voy a mandar al WhatsApp. Es más, se las voy a mandar una vez. Lo voy a descargar y se las voy a mandar una vez. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo de cómo son los versos, ¿vale? Para eso vamos a tener una calaverita
ya hecha. A ver, vamos a buscar una en internet, no hay problema. En un momentito. Que se está descargando la presentación. Un momentito, un momentito. Y está un poquito lento. Bien, ya se las mandé en WhatsApp, bueno, ahorita se está cargando, pero ya se las mandé en WhatsApp, la presentación que vamos a ver ahorita, y la pueden checar con detenimiento. ¿Para qué? Más que nada, para que revisen la estructura y qué es lo que debe de llevar, como las características. Ahora mismo vamos a abrir el Word, vamos a abrir Word para poder pegar nuestra calaverita literal. ¿Sí? Esto acá. Aquí. Okay. En Word vamos a hacer el ejemplo para que podamos revisar. Entonces, mira, aquí hay una calaverita sobre el COVID. Vamos a zoom de cubrirlo. Vamos a copiar también el autor para que no dejemos. Ok. Listo. Aquí tenemos nuestra calaverita literaria y dice que es del COVID. Recuerden que las calaveritas tienen que ver mucho con burlarse de la muerte. ¿Y qué mejor burlarse de lo que ahorita está teniendo mucho auge en la muerte, ¿no? Bien, entonces decíamos que esto lo voy a colorear, ¿vale? Esto lo voy a colorear de amarillo. Es un verso. Y esto es una estrofa, ¿vale?
Los versos por lo general están compuestos por las estrofas, perdón, están compuestas por 4 versos. Entonces, cada renglón, este es un verso, este es uno, este es otro, así. Este es otro, este es otro, y este es otro verso. ¿Ok? Cada verso es un renglón. Tenemos un verso, 2 versos, 3 versos, 4 versos. ¿Ok? Y lo que decíamos sobre AB es lo siguiente. Este es mi verso A. ¿Con cuál rima? Pues en sí rima con todos, entonces a todos les vamos a llamar verso A. ¿Por qué? Porque riman todos. Todos terminan con una E o S. ¿Vale? Que en sí, si queremos tomar solamente la ES, lo vamos a llamar este B. Y este B. ¿Vale? Entonces, 20 rima con encuentre y tribulaciones rima con panteones. ¿Ok? Entonces, por eso decíamos lo de la A y la B, la A y la B. Por ejemplo, cuidado rima con resfriado. Entonces, a esto les vamos a llamar verso A. Y a este verso A, para que tenga su par. Negro, negro, para que no nos confundamos. Y este fuerte rima con suerte. Entonces a eso les vamos a llamar verso B. ¿Sí? Rima. No podemos decir que cuidado rime con fuerte, ni resfriado con suerte. Entonces por eso tenemos pares. Los que terminan en erte o te van a ser B. Y los que terminen en do o ado van a ser as. ¿Ok? Aquí tenemos varios. Estas, la mayoría terminan, no, estos terminan en os. Ahora vamos a hacerlo más específico. Esto termina en os. ¿Y cuál otro termina en os? Rezos. Este termina en cas o en as. ¿Cuál es eso? Y cubrebocas. ¿Y qué rima con cubrebocas? Cosas. Entonces decimos que este es mi verso A, mi verso A, este es mi verso A, los que están del mismo color, este es mi verso B, al igual que este. Desde al revés. B. ¿Vale? ¿Por qué B y por qué B? Porque cubrebocas termina con as y cosas también termina con as. Entonces, huesos y rezos. Esos van a ser mis versos as. ¿Ok? Bien. Espero que se esté entendiendo. Ahora decíamos que estos son los versos. Cada renglón es un verso. Un verso, 2 versos, 3 versos, 4 versos. Déjenme remover algo aquí. Un momentito. Ok. Bien, entonces, esto, donde tiene el punto y continúa abajo,
El punto y aparte, todo esto es una estrofa. Tengo una estrofa. Tengo otra estrofa. Tengo otra estrofa. Cada estrofa está compuesta por ¿cuántos versos? 4 versos. ¿Ok? Entonces, verso es el renglón y rima es la palabra que termina igual. Rima son esas palabras que terminan igual. Rima. Esta, la A rima con la A. La B rima con la B. Verso entonces es el renglón y estrofa es el conjunto de versos. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hacer un ejemplo con esto. Para que se entienda mejor. Okay. Vamos a poner esto. Vamos a poner esto. Y vamos a poner otro en medio. A este le vamos a llamar estrofa. A este le vamos a llamar verso. Y a este le vamos a llamar rima. ¿Vale? Muy bien, entonces, la rima, vamos a poner con lo rojito, más pelo rojo. Así. Ok. Mi rima es esta. Mi verso va a estar conformado por rimas. Y mi estrofa va a estar conformada por estrofas. ¿Sí? Y esto hace mm, es un poquito más largo, un elemento literario. Más chiquito. Porque 20. Muy difícil usar el Paint con letras, ¿eh? Un elemento literario. Un chiquito. Y lo ponemos aquí. Y ese lo vamos a poner color café. ¿Vale? Ok, entonces, nuestra rima son las palabras que suenan igual, ¿vale? Y que terminan. Al final de cada verso, al final de cada renglón, debe de haber una palabra que termine de la misma forma o suene igual. Por ejemplo, perdón, es que tengo un poco de tos. Rezos no es igual que huesos porque tiene Z, S o S. Y rezos tiene Z o S, aunque no sea la misma palabra, suena prácticamente igual. Por ejemplo, 20 no termina igual que vientre, pero suena igual. ¿Por qué? Porque tenemos la T y la R y aquí la T solamente. Entonces, prácticamente es lo mismo. Por ejemplo, habido no es igual que sido. Y queda no es igual que seda. Sin embargo, suenan igual, por eso es que hacen una rima. ¿Okay? Elemento literario, ¿por qué? Porque no solamente las calaveritas literarias riman, también riman los poemas, también riman los textos escritos en prosa, también riman las canciones.
Por eso es que tenemos este como cuadrito que acabo de crear. ¿Ok? Ay, se los voy a mandar también para que lo entendamos mejor. Entonces, un elemento literario que rima está compuesto por estrofas. Las estrofas están compuestas por versos y los versos están compuestos por rimas. ¿Ok? Se los mando al WhatsApp. Ahí está. Bien, ahora vamos a leer la calabrita literaria. Y dice así, y vamos a cantarlo. Cuando decimos que un libro está escrito en canto o algo está escrito en canto, es porque va a tener rimas, porque va a tener versos o estrofas que hagan este tipo de lecturas. Por ejemplo, hay un libro muy famoso que no sé si han escuchado de él, se llama La Ilíada o La Odisea. ¿Vale? Esos libros son un poco difíciles de leer porque están escritos en canto. Quiere decir que no todas las palabras van a tener como tal un sentido directo. Van a tener que reconocer, van a tener que investigar qué significan ciertas palabras, pero se ponen así porque no todas las palabras riman. Entonces se buscan sinónimos de palabras que rimen unas con otras. Bien, entonces vamos a hacer esto. Vamos a leerlo. Calavera por el COVID-19. Este año 2020, de tantas tribulaciones, la muerte quizá encuentre, llenos no pocos panteones. Debe andarse con cuidado, el COVID está muy fuerte, pues si pesca un resfriado, en cama estará por suerte. Con gel se frotan los huesos, frente al cráneo en cubrebocas, y decía muchos rezos para no empeorar las cosas. Como cuarentena había sido, la gente en casa se queda. Fácil su labor no ha sido, mientras el virus no se da. Llegó a una casa muy fea, con una tremenda fiesta. La puerta fuerte golpea, sale un tipo y contesta. Sé bien que intentas llevarme, mas esto no te hará gracia. Ya que no puedes tocarme, respeta una sana distancia. Esta calabrita fue escrita por Lino Ríos, ¿vale? Entonces le damos la autoría a él o ella y la vamos a tomar como ejemplo, ¿ok? Entonces sí leyeron cómo es el canto. Un verso lo dije con un tono y el otro lo dije con otro tono. Por ejemplo, en este primero. Este año 2020, de tantas tribulaciones, la muerte que se encuentre, llenos pocos panteones. Debe andarse con cuidado, el COVID está muy fuerte, pues si pescas un resfriado, en cama estarás por suerte. Ok, entonces se entiende el canto, unas notas, unas rimas las decía más alto y las otras más breve. Okay, ese es el canto, así es como se lee un poema o esas calabritas literarias. ¿Okay? Entonces ya tenemos varios elementos principales. El verso, la estrofa, la rima, una situación que nos haga burlarnos de la muerte. Esta va dirigida a un familiar o una persona conocida y vamos a burlarnos de esa persona haciendo énfasis en sus características físicas y sus cualidades o sus defectos que llegue a tener, que es más fácil hacerlo con sus cualidades. Y burlarnos de la muerte hacia ciertas situaciones, ¿vale? Podemos burlarnos de ciertas cosas, como, sí, claro, sin llegar a ofender, el alcoholismo, la glotonería, la flojera, no sé, que sean ojos alegres, que sean muy mujeriegos, muy, que anden con otro, que no tiene nada de malo, ya lo habíamos hablado. Pero haciendo énfasis en eso, en alguna chispa o algo que los identifique a ellos. Puede ser bueno, puede ser malo, puede ser algo vergonzoso o puede ser algo que haga resaltar sus cualidades, ¿ok? Entonces, Gisela, ¿quedó con una duda? No, profesor. Ok, entonces les envío también esta calabrita literaria por el WhatsApp para que ustedes la puedan
pueden hacer eso, vayan separando también los versos, por ejemplo así, cuál combina con cuál. Hay veces en que vamos a encontrar que, por ejemplo, este rime con el último y los dos del medio rimen juntos, ¿vale? Entonces por eso necesito que hagan esta identificación de los versos, cuál rima con cuál. Y de igual manera, ustedes tienen de aquí a, les decía, a 29, que es este día, viernes 29, para entregarme sus calaveritas y yo creo que las vamos a decir, para poder hacer un eventito ahí con el otro grupo, el grupo de primero, y podamos compartir nuestras calaveritas o hacer un compendio de las calaveritas que vayan haciendo. ¿Ok? Entonces recuerden, esta tarea, la de su calaverita, tienen hasta el día 29. El de hacer su apunte y hacer esta, ¿cómo se llama? Separación de los versos, pues si puede estar para esta semana, mejor, si no, para el lunes que viene. Lo pueden imprimir y pueden hacer ahí mismo sus apuntes o pueden copiarlo en su cuaderno o en su agenda para que se les haga más fácil. ¿Okay? Entonces, se los voy a mandar así como si fuera una foto. Está muy chiquito. Ok, lo voy a hacer en dos partes. Poquito aquí, ¿vale? Diseño de página, tamaño, orientación horizontal. Y esto lo vamos a dividir en dos. Seleccionamos todo, nos vamos a donde dice columnas y lo hacemos en dos columnas, ¿ok? Y listo, ya tenemos esto en dos columnas. Ya se ve mucho mejor. Otra vez, lo que hice fue orientación de la página, el diseño de página, orientación horizontal. Selecciono todo mi texto. Me voy igual donde dice diseño de página, columnas y pongo dos. Podemos poner hasta tres columnas, ¿vale? Podemos poner hasta 4 o 5, aquí donde dice más columnas, pero aquí con 2 basta. Okay, entonces vamos a hacerlo así, no se me olvidó borrar esto. Ok, voy a recortarlo. Cuando yo le presiono la tecla de recortes me aparece esta herramienta, le pongo nuevo, recorto esto, le pongo control C, me voy a su WhatsApp, pongo control V y lo pego. Y ya lo tienen en su WhatsApp. ¿Vale? Como aquí que no. Y este sí lo vamos a guardar. Vamos a guardar documentos y lo vamos a guardar como calaverita por el COVID. Lo podemos guardar. Y listo. Se cierra. ¿Vale? Bien. Esto también lo voy a subir al Classroom. Okay. Esto también lo voy a subir al Classroom para que lo puedan checar. Las instrucciones, claro. Y de todas maneras ya tienen los elementos en su WhatsApp. ¿Okay? Vayan a checarlos si tienen alguna duda. A veces tarda un poquito en contestar porque tengo un turno de la mañana. Tengo que estar contestando trabajitos de mis peques. Entonces a veces se me dificulta un poco, pero sí les contesto. ¿Okay? Entonces, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.